Bienvenidos a esta nueva sesión de trabajo en el canal. El día de hoy vamos a trabajar algo relacionado con una transformación afín de similaridad. La idea es poder aquí trabajar sistemas de coordenadas, ya sabiendo que la definición de un sistema de coordenadas es la siguiente. Es una, podemos decir que la definición por convención de parámetros, modelos y constantes que nos permiten trabajar los procesos físicos y geométricos de la Tierra. Cuando decimos parámetros, son algunos parámetros geométricos y algunos parámetros físicos, como los semiejes, la excentricidad, el aplanamiento geométrico. Cuando decimos físicos, significa que le vamos a anexar la misma masa y la misma rotación terrestre para que se parezca. Algunas constantes, como las constantes de gravitación, una constante para sus semiejes, etcétera, etcétera. Y también el modelo. El modelo obviamente va a ser una figura geométrica que la hemos denominado un elipsoide de revolución. Para nuestro caso, entonces, trabajar con una transformación afín de similaridad significa entonces que podamos tener la relación entre unos sistemas de coordenadas x, y, z con un sistema x, y, z', todo en aras de poder tener una relación para las coordenadas de nuestro punto. Entonces la idea es relacionar las coordenadas de un sistema contra el otro. Eso significa de alguna manera que estas transformaciones a fines de similaridad son muy usadas en geodesia. Tiene una utilidad y es la siguiente, que conserva ángulos y proporciones entre figuras geométricas, lo cual va a implicar tener unas rotaciones, unas traslaciones y un factor de escala. Esto en la transformación después se va a conocer como una transformación de 7 parámetros, donde vamos a tener tres rotaciones. Respecto a los ejes X, Y, Z, vamos a tener tres traslaciones para el origen de un sistema para que coincida con el otro y obviamente un factor de escala. Y por eso esta transformación la conocemos también como una transformación de 7 parámetros. Bueno, estas rotaciones van a estar incluidas dentro de una teoría matemática de matrices de rotación. También podemos decir que la idea es poder hacer unas transformaciones entre diferentes sistemas de coordenadas y poder relacionar un sistema con el otro y poder solamente trabajar con un solo sistema. Estas transformaciones afines también se utilizan en el ajuste de redes geodésicas. También son utilizadas para poder alinear imágenes cuando se trabajan imágenes satelitales, para poder hacer una detección de elementos y seguimiento de movimientos en esas imágenes y en esas capturas que han sido tomadas en diferentes tiempos y con diferentes ángulos, obviamente con el mismo sensor. Bueno, la presentación de esa transformación afín es esta que tenemos aquí, presentada de esta forma. ¿Qué estamos haciendo y qué implica eso? Es poder relacionar las coordenadas de este sistema XYZ o XY, Y, ZY con un sistema que no tiene las mismas direcciones, no tiene el mismo origen, está trasladado y obviamente cuando hacemos esa transformación implica tener también que para que se parezcan hay que tener un factor de escala. Entonces esto es el factor de escala, esto es el factor de escala lambda, esto viene de la matriz de rotación que la vamos a llamar R sub I y el ángulo que estamos presentando para como argumento de la rotación.
Esto que tiene que ver entonces con los parámetros de las coordenadas iniciales en uno de los sistemas y estos que son los parámetros de traslación. Estos son los parámetros de traslación. Aquí está presentado en términos de poder tener solamente una rotación, pero también podemos tener tres, una en el eje X, una en el eje Y y otra en el eje Z. Bien, ¿cómo podemos trabajar esta matriz de rotación? Que es lo siguiente, devolvamos un poquito y la idea es la siguiente, vamos a hacer una hoja nueva. Entonces, tenemos que en el sistema XY, en este sistema, tenemos dos puntos. Las coordenadas de estos puntos son 3,2 y el punto B que sea de coordenadas 7,2. Listo. Y queremos ver que desde otro sistema, en el sistema X', Y', estos mismos puntos van a tener otras coordenadas que van a ser A', que son 9,4, y B', que van a ser 12,3. Entonces la idea es poder encontrar la relación de sistemas, la relación de coordenadas de los sistemas XY con los sistemas X', Y'. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Vamos a utilizar entonces la expresión de la transformación afín. Esa expresión dice que tenemos X' de A, Y' de A, y lo vamos a hacer con un factor de escala, una matriz de rotación que para nuestro caso será coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta, multiplicado por las coordenadas iniciales X y Y, relacionadas al sistema XY. Y al final le vamos a sumar los factores o los números de los parámetros de traslación. ¿Cómo opera esto? Entonces, inicialmente vamos a hacer los valores de la resta de estos datos en A'. Entonces, X de A', de B', le quitamos el X de A'. Aquí tendríamos el Y' de B y le quitamos el Y' de E. Eso significa tener en X 12 menos 9 y el resultado es 3. Y para Y tendríamos el valor de 3 y le quitamos el valor que es 4 para que nos dé un valor de menos 1. Lo mismo vamos a hacer entonces aquí. X de B y le vamos a quitar X de A. Y tendríamos aquí 7 menos 3 y eso nos daría un resultado de 4. Y tendríamos el Y de B y le quitamos el Y de A. Y eso es 2 menos 2 igual a 0. O sea que trabajamos con estos datos, ¿no? 7 menos 3 y luego hacemos 2 menos 2. Entonces vamos a presentar nuestra ecuación. Nosotros normalmente vamos a trabajar con esta condición de tener X de prima menos X de A', Y' de B menos el Y' de A. Y aquí tendríamos el factor de escala, el coseno de teta, el seno de teta, menos el seno de teta, coseno de teta. Y eso lo multiplicamos por las coordenadas X de B menos X de A
y el y de B menos el y de A. Esa es la primera parte del trabajo. Bueno, entonces vamos a borrar un pedacito por aquí arriba para que nos deje trabajar. Dejamos ahí nuestras coordenadas iniciales. Eso implica tener entonces una matriz que es 3, 1, que corresponde a esos datos, y eso va a ser igual a un lambda por un coseno de teta, un seno de teta, menos un seno de teta, un coseno de teta, y aquí lo multiplicamos por estos datos de la matriz, que serían 4 y 0. ¿Listo? Bueno, procedemos a realizar el trabajo de esas ecuaciones, pero antes vamos a definir algo. Entonces, vamos a definir que el producto de lambda, que es un escalar multiplicado por la matriz, el lambda por coseno sea P, y vamos a definir que el lambda por el seno de teta sea Q. De tal forma que tendríamos 3, 1, eso sería lambda por coseno, lambda por seno, menos lambda por seno, y lambda por coseno. Y eso lo multiplicamos por 4, 0. Ok, entonces 3, 1, haciendo esa definición de que lambda por coseno sería P, eso sería Q, menos Q y P. Y eso lo multiplicamos por 4, 0. Bien, borremos esto para que nos dé espacio. Y vamos a tener 3, que es igual a P por 4, que sería 4P, más Q por 0, que sería 0Q. De aquí despejamos P, y P es igual a 3 cuartos. Y por el otro lado tendríamos 1, que sería igual a menos 4Q más 0P, y despejamos el valor de Q. Y Q entonces nos daría este menos 1, que nos faltó anotarlo bien, porque fue la definición de 3 menos 4. Entonces Q vale 1 cuarto. Bueno, una vez calculados estos datos de P y Q, entonces vamos a calcular lo primero, que es nuestro factor de escala. Entonces vamos aquí al número 2. El factor de escala, ¿cómo lo vamos a calcular? Entonces lambda es la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado. Es una que no se nos debe olvidar. Ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a reemplazar valores y tendríamos 3 cuartos al cuadrado más 1 cuarto al cuadrado. Y eso dentro de una raíz. Eso quiere decir que esto es 9 sobre 16 más 1 sobre 16. Y todo eso dentro de la raíz. De tal forma que lambda sea la raíz de 10 sobre 16. Y esto tiene un valor de 0.7905 si lo calculamos. Entonces ya tenemos nuestro valor del factor de escala. Bien, la tercera parte de este desarrollo matemático, vamos a borrarlo aquí. La tercera parte
nos dirige a tener el cálculo del ángulo de rotación. Entonces, el ángulo de rotación, vamos a definir que tangente de θ sea el valor de Q sobre P. Ya dijimos que Q era lambda por seno de θ y lo dividimos sobre lambda coseno de θ. Entonces, θ es el arco tangente del valor de Q, que es 1/4, y lo dividimos entre el valor de P, que es 3/4. θ es el arco tangente. Este 4 se cancela con este 4 y nos queda 1/3. Entonces, θ es el arco tangente de 1/3. Y ese θ tiene un valor de... Vamos a dejarlo aquí en términos de θ es punto 3462. Podemos dejarlo como radianes o podemos dejarlo como 19.838 grados. Ya tenemos entonces el valor de nuestro ángulo de rotación. Lo podemos dar en radianes y también lo podemos dar en grados sexagesimales. Bien, como ya tenemos esas dos, volvemos a retomar la expresión de la transformación afín. Entonces vamos a borrar por acá. Entonces nuestra transformación afín es x de a prima y de prima de a. Aquí tendríamos lambda por coseno de θ menos seno de θ, seno de θ coseno de θ, el valor de xa, y de a, más los parámetros de traslación en x y en y. Bueno, aquí entonces ya tenemos el valor de lambda, que vale 0.7905, y tenemos el valor del ángulo de rotación, que nos dio 19.838 en grados sexagesimales o 0.3462 en radianes. Estos son radianes. Bien, entonces esta información la dejamos a un lado. Ahora vamos a trabajar para hacer nuestro proceso en calcular nuestros parámetros de traslación. Y eso nos lleva a lo siguiente. Aquí podemos trabajar o con el dato de A o con el dato de B, no hay ningún problema. Las cosas nos van a llevar exactamente al mismo resultado. Entonces, si trabajamos con A, tendremos x de A que sería 9,4, nuestra matriz, el vector en x'. Vamos a tener punto 3462 por nuestro coseno, perdón. Esto es el factor de escala 0.7905 y aquí tendríamos el coseno de 0.3462, el seno de 0.3462 en radianes menos seno de 0.3462 y coseno de 0.3462.
Eso por los datos de x, que para nuestro caso serían 3 y 2, más los parámetros de traslación, tx y ty. Ok, entonces lo que tenemos es multiplicar este factor por los cosenos y por los senos, de tal forma que podamos hablar de tener 9.79 por coseno, 0.79 por coseno, 0.7905 por coseno de 0.3462 en radianes, más 0.7905 por el seno vamos a hacer esto, este por este por este, ok, seno de 0.3, perdón, aquí la vamos a dejar primero como una matriz, 0.03462, aquí lo vamos a dejar como menos 0.7905 seno de 0.3462, 0.7905 por el coseno de 0.3462, esto es matrices, y eso multiplicado por 3, esto por 2, y los parámetros de transformación, de traslación, tx y ty. Y aquí tendríamos 9,4. Bueno, entonces, esta línea multiplicada por ese coseno nos quedaría trabajar 9, y aquí tendríamos este resultado multiplicado por 3. Entonces, 3 por 0.7905 coseno de 0.3462 más 0.7905 multiplicamos por el seno de 0.3462 y eso multiplicado por 2. Resolvemos y esto es 9 y eso nos da más el tx, ¿no? Vamos a resolver de una vez. Eso nos da 2.7679 más el tx. Y aquí resolvemos el tx. Y el tx entonces sería 9 sobre tx sería 9. Y este 277 está sumando, pasa a restar. Entonces nos quedaría 2.7669. Y nuestro tx nos da un valor de 6.2331. Bien, ese es el valor de nuestro px. Aquí ya tenemos aquí nuestro px, 6.2331. Ahora iríamos por el valor de y. Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar. Y enviamos entonces 4,2. Y 4,2 sería 4. Debe ser igual. Vamos a tener este valor multiplicado por 3 más este dato multiplicado por 2.
Entonces tendríamos menos 0.7905 por el seno de 0.3462, eso multiplicado por 3, más ahora 0.7905 por coseno de 0.3462 multiplicado por 2, y le sumamos el parámetro de traslación en Y. Bien, realizando operaciones, esto es 4, y este valor, todo este valor que tenemos aquí numérico, este valor que tenemos aquí, todo esto nos da un valor que lo podemos presentar en esta forma. Nos da 0.6824. Y le sumamos el parámetro TY. Entonces, TY va a ser igual a 4 menos 0.6824. Y restando, hacemos que TY nos dé un resultado que es 3.3176. Listo. Vamos acá. Y tenemos nuestro valor de TY, que sería 3.3176. Y ya hemos encontrado entonces nuestros parámetros. Vamos a borrar. Entonces presentamos nuestra expresión para el cálculo, que va a ser x a y a prima, nuestro factor de escala que es 0.7905, nuestro coseno de nuestro ángulo que es 0.3462, seno de 0.3462 menos seno de 0.3462, coseno de 0.3462, lo multiplicamos por el valor de x a y, lo que sea, y nuestros parámetros de traslación, que son conocidos de 6.2331 y 3.3176. Y ahí tenemos ya nuestros datos. ¿Listo? Bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Vamos a llamar la distancia de 1 a la distancia que tenemos entre estos dos puntos en el sistema XY. Entonces, esa distancia sería 7 menos 3 al cuadrado más 2 menos 2 al cuadrado. Y esa distancia de 1 sería 4 por 4, 16, ¿cierto? Y esta distancia es igual a 4. Lo mismo vamos a hacer entonces con la distancia de 2, que sería 12 menos 3 al cuadrado, perdón, 12 menos 9, que son las coordenadas en X del sistema prima, al cuadrado, más 3 menos 4 al cuadrado. Y eso nos da que de 2, eso sería 3 al cuadrado más 1 cuadrado. Y esta distancia de 2 es igual a la raíz de 10 y termina siendo 3.1622.
¿Ok? Y tenemos la distancia entre los puntos en el sistema 1 y la distancia en el sistema 2. La idea es que podamos tener que esas distancias sean iguales. Entonces, podemos hablar de un cálculo número 7. La distancia AB' es igual al valor de factor de escala por el segmento AB. Entonces, tenemos que D2 es 31622, debe ser igual al valor de punto 7905, que es el factor de escala, por el segmento AB. Y ese segmento AB, que es la distancia 1, es 4. Y tenemos entonces que punto 1622 es igual a punto 3.1622. O sea, llegando a una situación de que las distancias son iguales. Esto es 3. Y ahí tenemos nuestras distancias que son correctas. Bien. Entonces, una vez visto esto, podemos hacer un trabajo en una página Excel. Y esa página Excel nos lleva a lo siguiente: tener una transformación de similaridad. Tenemos entonces la entrada de nuestros puntos, que son en A32 y en B, que son 72. Tenemos unos datos de entrada en el sistema prima que son 94 y 12.3. Realizamos nuestras operaciones y efectivamente tenemos que llegar a los mismos datos. Aquí hicimos que usted puede tomar el punto A, pero también puede tomar el punto B. Y en las dos tiene que llegar exactamente a los mismos resultados que hemos llegado anteriormente. Nuestro factor de escala fue que fue 7906. Nuestro ángulo de rotación que fue 0.3218 radianes. 6.25 para nuestro factor de traslación en X y 3.2 en Y. O sea que sí estamos de acuerdo en la situación de que nos dé igual. Bueno, en Colombia utilizamos también estas transformaciones afines y podemos tener transformación afín por Molodenski o por Elmer. Esas son las presentaciones y para nuestro caso habría que decir lo siguiente. Si usamos transformación afín de Molodenski, el país se ha dividido en zonas, tanto para hacer transformaciones por Molodenski o transformaciones por Elmer. Entonces, en cada zona vamos a tener nuestras 3 rotaciones, nuestros 3 parámetros de traslación y un factor de escala para poder trabajar parámetros que son 7, la transformación de 7 parámetros. Cuando hacemos Elmer, ¿qué tenemos? Vamos a convertir estas coordenadas que llamamos nuevas, que son dadas a transformarlas en el sistema Magna-Sirgas. Y estas coordenadas XB son coordenadas que están dadas muy antiguas y queremos transformarlas al sistema Magna. Generalmente, estas de Magna están relacionadas al sistema WGS84 y estas XBY están dadas al elipsoide internacional. Entonces tenemos dos sistemas que son diferentes, pero podemos relacionarlos. Este XYZ corresponde a las coordenadas del punto central de esa zona.
Y aquí tenemos nuestros parámetros de traslación, nuestras rotaciones X, Y, Z, nuestro factor de escala. Y ya tendríamos estos 7 parámetros. Y hacemos una resta. Bueno, y si usamos Elmer, bueno, la formación matemática es parecida, porque tenemos entonces nuestros parámetros de traslación, nuestro factor de escala y nuestras rotaciones. Y obviamente las coordenadas iniciales, que son de un sistema viejo y queremos transformarlas a un sistema nuevo. Y este sistema nuevo es el que generalmente debemos llevarlas, que son al sistema Magna-Sirgas, el cual está referido a WGS84. ¿Cómo podemos hacerlas? También igual hacemos el tratamiento matemático y podemos llevar esto a un sistema Excel, donde tenemos unas coordenadas iniciales. Los parámetros van a ser del semieje A y la excentricidad del elipsoide internacional. Entonces esto es en el elipsoide internacional. Y con estos dos parámetros nos sirven es para calcular las coordenadas geocéntricas X, Y, Z, que están dadas en XB, YB y ZB, las expresiones de transformación de similaridad, tanto en Elmer y en Molodenski. Difiere un poquito en la formación matemática, pero en esencia podemos terminar dando las mismas coordenadas. Estas serían nuestras coordenadas iniciales de entrada y es necesario tener el dato de esta H, porque se necesitan cuando vamos a calcular estas coordenadas geocéntricas en el elipsoide internacional. Y una vez que las pasemos, calculamos inicialmente nuestros X, Y, Z en el elipsoide internacional y luego procedemos a utilizar el algoritmo para Molodenski o para Elmer y encontramos nuestras coordenadas. Si nos damos cuenta, las coordenadas difieren muy poco. Pero en Colombia la resolución dice que usemos una transformación afín de Molodenski. Entonces son coordenadas que son muy parecidas. Bueno, una vez que podamos hacer eso, uno puede armar todo este trabajo en un elipsoide, en un trabajo de Excel, y eso permite hacer los cálculos un poco más rápido. Si lo hacemos por Molodenski, utilizamos nuestra expresión y nuestros datos de entradas, latitud, longitud y la altura. Y eso nos sirve para calcular entonces nuestros datos de n, x, y, z. Y aquí es donde se utilizan entonces estos parámetros de A y B, perdón, A y excentricidad y primera excentricidad. ¿Por qué? Porque para X la formación es, bueno, primero calculamos el valor de n, y n es a 1 menos e cuadrado seno cuadrado de phi. Entonces aquí es donde entra el valor de a, que sería este, y el valor de la primera excentricidad. Cuando ya tenemos ese valor de n, entonces calculamos las coordenadas geocéntricas en el elipsoide internacional. Entonces sería para x el valor de n más h por el coseno de phi, que es la latitud, por el coseno de longitud. N, que ya la calculamos, el valor de h, esta es de la entrada, la latitud es el dato de entrada del punto y la longitud el dato de entrada del punto. Y tiene casi la misma formación, porque es n más h por
coseno de phi por seno de lambda. ¿En qué difieren? Pues en la entrada de la longitud, como es negativa, el coseno es una función par, no pasa nada, pero en el seno sí, porque es una función impar. Entonces seno de menos 75, por eso el dato al final en y va a ser negativo. Y una vez que tengamos eso, entonces vamos al valor del cálculo de z, y z es 1 menos c cuadrado multiplicado por n más h, y esto multiplicado por el seno de phi. Entonces con eso ya tendríamos la condición de tener conocidos los datos de x, y, z. Estas coordenadas están transformadas al elipsoide internacional. Y ya una vez que hagamos eso, pues seguimos el algoritmo de calcular las coordenadas. Ahora, estas coordenadas de este punto, como estamos haciendo Molodenski, el país ha sido dividido en regiones. Entonces son 8 regiones que están limitadas por unas latitudes y unas longitudes. Y en cada una de ellas, o en cada zona, vamos a tener unos parámetros que serían nuestros parámetros de delta x, que serían las traslaciones. Vamos a tener un parámetro del factor de escala y vamos a tener entonces nuestros parámetros de los ángulos de rotación. Y en cada punto vamos a tener las coordenadas del punto central de esa cuadrícula. Entonces, una vez que hagamos eso y tener nuestras coordenadas, tratamos de ubicar nuestro punto. Nuestro punto estaría ubicado en la región 5 y nos ubicamos y hacemos el llamado de nuestros parámetros, nuestros 7 parámetros y las coordenadas del punto central. Y una vez hacemos eso, pues ya procedemos a utilizar nuestro algoritmo de Molodenski y poder encontrar nuestras coordenadas finales referidas al sistema WGS84. Y en Elmer es exactamente lo mismo. Los x, y, z los calculamos a partir del conocimiento de nuestras coordenadas iniciales, que son 6 y 75 y 1500. Cuando ya tenemos eso, entonces calculamos nuestras matrices, hacemos nuestras operaciones y encontramos nuestras coordenadas finales, que están aquí. Entonces eso nos va a aligerar un poco el proceso. Y ya teniendo eso, entonces relacionamos nuestros sistemas. Y ya sabemos que normalmente nosotros en Colombia usamos la transformación de Molodenski. Luego de saber que las dos son, pues bueno, la resolución diga que dice que usemos Molodenski. Y esas son las coordenadas que vamos a usar. Y finalmente entonces está la dirección para que visiten el canal. Ya de antemano, pues entonces agradecemos su tiempo y poder seguir avanzando en nuestro curso de geodesia física y de geodesia satelital.